familia de Amistad de los Tuxtlas, qué gustos poderte saludar y pasar ese tiempo juntos alrededor de la palabra de Dios. Yo creo que Dios ha sido fiel para con tu vida y de verdad prepara tu corazón para recibir esta enseñanza que Dios tiene para contigo, porque Dios te ama. Dios ha decidido amarte y no porque seas perfecto, sino porque el amor perfecto de Dios muestra su amor, su gracia sobre tu vida. Así que de verdad, sé un hombre, una mujer que comiences a recibir, que comiences a disfrutar del amor que el Señor tiene para contigo. Así que vamos a la palabra de Dios en este momento. Jeremías 33:3 es un versículo muy conocido, aún muchos le dicen que es el teléfono del Señor, ¿verdad? Entonces en este tiempo vamos a ir a este versículo porque Dios quiere hablarnos a través de él. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero decirte algo. En este tiempo es un tiempo de clamar a Dios. ¿Y qué es clamar? Es pedir ayuda. Necesitamos que Dios nos ayude en este tiempo. Un tiempo que estamos viviendo, un tiempo que de tanta incertidumbre, un tiempo donde el temor se mueve con tanta libertad, donde de verdad cada uno de nosotros necesitamos clamar a Dios. Clamar a Dios, pedirle ayuda. Señor, ayúdanos. Señor, ayuda a mi familia. Señor, ayúdame en ese tiempo, porque Dios, quiero decirte, nunca ha sido indiferente a nuestras necesidades. Dios tiene cuidado. Dios está cerca de nosotros en este tiempo. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios muestra su gracia, su misericordia, su fidelidad para con nosotros. Entonces nosotros en ese tiempo tenemos que aprender, tenemos que decidir cómo vamos a pasar este tiempo. ¿Solos o clamamos a Dios? Y si clamamos a Dios, hay que pedirle ayuda, hacernos a un lado y dejar a Dios ser Dios en cada situación que estemos viviendo. Dios es fiel para que el que clama a Él. Dios escucha el clamor del oprimido, Dios escucha el clamor del cautivo, del necesitado, del indefenso, del pobre, del huérfano, del desamparado, del enfermo. De todo aquel que clame a Dios, Dios le escuchará. Es un tiempo de clamar a Dios. Es un tiempo que no estemos solos, que no estemos en nuestra propia filosofía, sino arraigados, ¿verdad? Buscando la dirección, el propósito de Dios en este tiempo. El Salmo 107:13 dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Así es. Siempre que nosotros clamemos a Dios, siempre que nosotros nos acerquemos en fe, nos acerquemos con una actitud de verdad, de que necesitamos que Dios nos ayude, Dios siempre escuchará nuestro clamor. Dios siempre hará algo sorprendente. Dios hará las cosas muy diferente a como tú y yo las hacemos, porque Dios es el que tiene cuidado, el que tiene el control. Y quiero recordarte esto: Dios lo hace porque Dios ha decidido amarte. Dios te ama y tú tienes que de verdad recibir este amor y esta libertad que nos da su amor para poder clamar a Él. En esos tiempos no son tiempos de jugar. En esos tiempos son tiempos de decisiones y vamos a decidir clamar a Dios. Por eso Dios en su palabra nos revela, Dios nos muestra su amor, nos muestra su compasión para con nosotros y nosotros debemos de aprender en ese tiempo a clamar a Dios, a buscarle. Y dice el versículo: y yo te responderé. Qué importante es que en medio de nuestra necesidad, el que dijo, el que prometió apoyarnos, nos apoye. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de algo y hablamos o buscamos a la persona que nos ofreció y nos pone algún pretexto
¿verdad? O nos dice, pues yo lo dije, pero no pensé que fuera tan rápido, déjame ver qué hago, o háblame más tarde, y eso nos desanima un poco. Pero ¿sabes qué? Tú y yo hemos decidido confiar en Dios. Y si Dios dice, clama a mí y yo te responderé, Dios nos va a responder. Debemos estar confiados en que Dios está con nosotros en ese tiempo. Todo lo que estamos viviendo no pasa desapercibido a Dios. Dios tiene cuidado, Dios tiene control. En Mateo 21:22 dice así la palabra: ustedes pueden orar cualquier cosa y si tienen fe, lo recibirán. Otra versión dice que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, lo recibiremos. Es ahí donde nosotros debemos de clamar a Dios y Dios va a responder. Dios va a responder nuestra oración, ¿verdad? Y tenemos que aprender, primeramente, a entender cuál es nuestra necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tenemos en este tiempo? ¿Verdad? Porque muchos de nosotros podemos decir, yo tengo muchas necesidades. Sí, pero sé específico con Dios. Identifica tu necesidad. Detente en tu vida ajetreada. Detente en tu casa. Ve cuál es la necesidad que hay en tu familia. Ve cuál es la necesidad que hay, ¿verdad?, en tu vida. ¿Cuál es esa necesidad? Porque Dios ha sido fiel. Dios sin duda ha suplido. Pero muchas veces nosotros no hemos sabido retener o administrar las bendiciones de Dios. Por eso es importante que en estos tiempos nosotros entendamos que Dios está con nosotros. No es tiempo solamente de leer la palabra de Dios, es tiempo de entender, es tiempo de aplicar, es tiempo de vivir esa palabra. Porque esta palabra fue escrita para estos tiempos. Tiempos en los cuales nosotros necesitamos de verdad, del Dios todopoderoso, del Dios que es fiel. Por eso Lucas 1:37 dice que nada imposible hay para Dios. Nada imposible hay para Dios. Y eso nos reta, eso nos anima a seguir confiando en Dios, a seguir esperando en Dios. Por eso la palabra es fiel, la palabra no se equivoca, la palabra permanece, la palabra se sigue predicando en cada generación. Y esta palabra bendice a todo aquel que la cree, a todo aquel que de verdad la retiene, la vive. Entonces estamos en esos tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Es un tiempo de enseñanza, un tiempo donde tú y yo de verdad, todo lo que pensábamos que conocíamos o que era todo lo que conocíamos, Dios está abriendo un panorama diferente. Dios está mostrando cosas nuevas y que nosotros tenemos que estar abiertos a aprender. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que entrar a la tecnología para hacer cosas diferentes? Porque Dios está hablando. Porque hay una palabra que se debe de predicar en este tiempo. Aunque la iglesia puede estar cerrada, la palabra permanece. La palabra tiene que seguir siendo predicada. Porque hay necesidad. Porque la palabra es vida. Porque la palabra trae libertad. Porque en estos tiempos son tiempos donde nosotros no podemos vivir sin la palabra. No podemos caminar sin la palabra. Por eso la palabra sigue siendo predicada. Por todos los medios de las redes sociales vas a encontrar palabra de Dios. Pero va a haber personas que la van a desechar. Personas que no van a querer retener la palabra. Y nosotros en este tiempo tenemos que ser personas y tenemos que ser hombres y mujeres que estemos hablando, compartiendo la palabra de Dios. No es un tiempo solamente de estar encerrados, no es un tiempo de estar solamente guardándonos por esa pandemia, es un tiempo de crecimiento, es un tiempo que debemos de invertir en leer, en retener, en entender, en profundizar en la palabra de Dios. Entonces es un tiempo de enseñanza por lo que estamos viviendo. Es un tiempo de conocer a Dios. Es un tiempo de conocerle. Dice la palabra, ese pueblo con sus labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Es un tiempo en los cuales nosotros de verdad tenemos que conocer al Dios Todopoderoso.
al Dios que nos salvó, al Dios que nos amó, al Dios que llevó a su Hijo amado a esa cruz para perdón de pecados. Por eso Job declaraba, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Porque podemos hacer muchas cosas, y muchas personas antes de toda esta pandemia decían que conocían a Dios, que amaban a Dios, que seguían a Dios, pero muchos se han enfriado. Entonces, en esos tiempos, son tiempos de verdad, un tiempo de enseñanza, un tiempo donde yo debo de conocer a Dios, un tiempo donde nosotros necesitamos un refugio, y nuestro refugio es Dios. Él es nuestro refugio en ese tiempo. Es el Dios que necesitamos conocer, permanecer en Él. En ese tiempo necesitamos conocer de su amor. Necesitamos conocer de su amor, porque dice su palabra que Él nos amó, aunque nosotros éramos pecadores. Entonces nosotros tenemos que hablar, vivir la palabra de Dios. Por eso es un tiempo de enseñanza. Tenemos que conocer a ese Dios fiel, a ese Dios que nos ha guardado, ese Dios que ha suplido. Es un tiempo de conocer el poder de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios permanecerá, Dios no va a cambiar, Dios sigue hablando su palabra. La misma palabra que se predicaba hace 50 años es la misma palabra que se predica hoy, y es una palabra que nosotros debemos atesorar, conocer. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Tenemos que entender las promesas de Dios son condicionadas. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Es un tiempo de creerle a Dios. Es un tiempo de creerle a Dios. Hace tiempo leí una frase que me gustó mucho, que dice así: no le digas a tu problema qué grande es Dios. ¿Verdad? Tenemos que entender en ese tiempo, nuestro problema tiene que saber que es más grande Dios que Él. No hay problemas que Dios no pueda solucionar. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en Dios. Por eso dice la palabra, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor de nuestra fe. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. No te enfoques en el problema, no te enfoques, enfócate en Dios. Conoce, cree en Dios. También es un tiempo de esperar en Dios. Y es algo que no nos gusta. Vivimos en el tiempo donde todo es rápido, donde todo es instantáneo. Y ese tiempo es un tiempo de esperar. El comercio, donde quiera que vayas, te hacen esperar. Y muchos no nos gusta esperar. Donde quiera que vayas, casi en todos los comercios, hay que esperar tu turno, formarse. No nos gusta, nos desespera. Y muchas veces eso mismo lo hacemos con Dios. Queremos las contestaciones rápidas. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que esperemos en Dios, porque Dios nos está hablando, y en esperar en el Señor, Dios renueva nuestras fuerzas, Dios nos revela, Dios está actuando, Dios está trabajando. Dice la palabra de Dios, el que empezó la buena obra la perfeccionará. Dios está perfeccionando su obra en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Dios está desarrollando la paciencia en nosotros, porque era algo que lo necesitamos. Necesitamos la paciencia, porque somos muy impacientes. Queremos todo ya, rápido, pronto. Pero la vida no es así. La vida no es instantánea. Tenemos que aprender en esos tiempos. ¿Tú estás aprendiendo o estás siendo necio? ¿Estás siendo rebelde? ¿O te estás quejando? ¿O estás murmurando? Es un tiempo de solamente cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, lo único que sé de todo esto que estoy viviendo es que tú tienes cuidado de mí.
es que tú tienes el control. Es que tú, Señor, vas a cumplir todo aquello que has declarado sobre mi vida. Porque Dios lo va a hacer. Porque la palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé las promesas, yo sé, el Señor sabe todo. Y nosotros tenemos que aprender en esa enseñanza. Pero también es un tiempo de aprender a recibir, ¿verdad? Muchas veces Dios nos sorprende y nos cuesta trabajo recibir. Muchas veces en cosas prácticas tienes una necesidad y Dios pone en el corazón de una persona darte algo, llevarte algo, y muchas veces decimos no. ¿Qué va a pensar? Él tiene más necesidad que yo. Pero es Dios el que quiere suplir. Y tenemos que aprender a recibir lo que Dios ha declarado, a recibir lo que Dios de verdad nos quiere dar. Cuando nosotros recibimos de Dios, eso lo que recibimos va a suplir nuestra necesidad. Va a suplir lo que necesitamos en ese momento. Dios nos va a dar lo justo para este día. Y tenemos que aprender a vivir así. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a caminar de acuerdo con Dios. Dice la palabra, ¿podrán caminar dos juntos si no se pusieran de acuerdo antes? No se puede. Y antes de todo esto, nosotros caminábamos y creíamos que Dios nos siguiera. Y en ese tiempo no es así, amado. En ese tiempo tenemos que seguir, tenemos que ir atrás de Él. Porque es el tiempo donde nosotros tenemos que aprender a recibir, a obedecer y saber que Dios va a ser fiel, ¿verdad? Dice la palabra que basta cada día su afán. Tenemos que aprender a vivir ese día, ser agradecidos este día, darle gracias a Dios por este día, decirle, Señor, gracias porque supliste, gracias porque nos guardaste, Señor, gracias. Hoy tenemos que aprender a ser agradecidos. No podemos hacer grandes planes, grandes proyectos, no. A gran tiempo no. Vamos a ir al día. Pero sabemos que Dios es fiel. Por eso su palabra no escasea, su palabra no deja de predicarse, la palabra está ahí. Pero nosotros tenemos que ir y escuchar la palabra. Por eso dice esta porción, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Y tenemos que aprender, querer aprender del Señor. El Señor nos quiere enseñar. Yo no sé tú, pero el Señor en ese tiempo ha sido mi maestro. Él me está enseñando. Y nosotros tenemos que aprender a aprender de Él. Porque son tiempos difíciles. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así es. En este tiempo tenemos que aprender. Dios nos quiere enseñar que solamente Él nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos nosotros entender qué está pasando, por qué está pasando. Hay muchas mentes pensantes y muchas personas hablando en contra, en favor de todo esto, pero nosotros lo único que tenemos que saber es que la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre nosotros. Y esa paz solamente nos la puede dar Dios. Dios nos puede llevar, Dios nos puede dar paz ese día. Tú necesitas esa paz. Y esa paz solamente viene de Dios, solamente en el Señor. Y no podemos en otra manera. No podemos nosotros decir, bueno, voy a comprar paz. No, solamente Dios la puede dar. Y es cuando nosotros decidimos caminar con Dios, conocer a Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios.
¿verdad? Aunque la gente anda bajo temor, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que saber que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, será fiel para hacer todo aquello que ha declarado en nuestras vidas. Así que, amada familia de Amistad de los Tuxtlas, yo te animo a que este tiempo, tomes esta palabra. Clama al Señor. Por eso dice el Señor, clama a mí, porque Él te va a responder. Y Él te quiere enseñar en este tiempo. Es un tiempo donde tú tienes que levantarte. Es un tiempo donde tú de verdad tienes que pararte en las promesas de Dios. O tú como hombre, como mujer, como familia, debemos de levantarnos y clamar al Señor. Él es el único que puede hacer todo aquello. Él es el único que puede suplir toda necesidad. Él siempre tiene cuidado. Él siempre está cercano. Por eso decía que este versículo es conocido como el teléfono del Señor. El Señor siempre tiene tiempo. El Señor siempre tiene crédito. El Señor nunca se le baja la pila. Él siempre está ahí, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos con personas y decimos, le marcamos y no nos contestan. Es que se me bajó, se me descargó mi celular. Es que me pasó esto. Es que no tengo crédito. El Señor nunca sucede eso. Cuando nosotros de verdad entendemos, en nadie, en ningún lugar, podemos encontrar refugio, más que solamente en el Señor. Por eso en ese tiempo, tú y yo necesitamos clamar a Él. Así que yo te invito a que este tiempo, no sé lo que estés viviendo, pero lo que sí sé es que sin duda tienes alguna necesidad. Pon esa necesidad en manos del Señor. Clama al Señor. Pide ayuda. Dile, Señor, Padre, ayúdame. Ayúdame en esta situación que estoy viviendo. Tú la conoces, Dios. No es para ti desconocida, Señor. Posiblemente estoy viviendo oprimido, posiblemente estoy siendo cautivo, posiblemente tengo necesidad o me siento indefenso, posiblemente, Señor, me siento huérfano, desamparado, o posiblemente estoy pasando un tiempo de enfermedad. Señor, ayúdame. O cualquiera que sea tu necesidad, pídele ayuda al Señor. El Señor puede ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que se ha tomado ese tiempo. Padre, de verdad que en ese tiempo tenga la libertad para clamar a ti, Señor. Señor, y que tenga esa seguridad que tú le vas a contestar. Tú vas a hacer cosas grandes, sorprendentes en su vida. Señor, tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Hablo, Señor, y declaro libertad sobre cada cautivo. Declaro libertad, Señor, sobre cada enfermo. Declaro libertad, Señor, emocional. Declaro libertad sobre cada persona, Señor, que realmente te clama a ti. Realmente ha decidido creerte a ti, Señor. Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos como un pueblo, aquí estamos como una familia, clamando, Señor, clamando a ti, a nuestro Padre Celestial, el que siempre ha sido fiel, el que siempre ha tenido cuidado, el que siempre, Señor, ha suplido toda necesidad, Padre. Señor, gracias, gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que serás fiel, Señor. Señor, fiel para hacer, fiel para suplir, Señor. Te bendecimos, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amada familia de Amistad de los Tuxtlas, recibe un fuerte abrazo. Te amamos, te bendecimos, y de verdad, en ese tiempo, es un tiempo que clamemos al Señor. Recibe un abrazo. Hasta luego.